Ok, ahí estamos empezando a grabar. Baruch Hashem. Déjenme un segundo. Envío un enlace aquí también a una persona que quiere entrar. Mm, Ya ve. Listo. Ya envié mensaje. Entonces, bueno, Baruch Hashem, nuevamente saludos a todos. Espero que hayan tenido un bonito día, que hayan avanzado también sus estudios, la lectura del libro. Tenemos, nuevamente lo repito para que quede grabado, tenemos un proyecto que se llama Camino Interior, en el que varias personas, casi todos los que están presentes aquí, están participando. Y tenemos un evento mañana, el día mañana, que es como un café, o sea, compartir, tomarnos un café, compartir, hablar un poco y obviamente dentro de todas esas conversaciones hablar algo de Torah también y aprender, seguir aprendiendo, porque también aprendemos de la vida de cada uno, también de las vivencias, sobre todo, no solamente las vivencias, sino cómo la persona ha ido asimilando o tomando o actuando ante las situaciones que la vida que Hashem le ha puesto en la vida, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer mañana. Y acá, de hecho, esta clase también la compartimos allá porque son parte de este proceso. De hecho, en lo que vamos a hacer, en los trabajos que vamos a hacer, va a haber lecturas recomendadas de mi libro. Entonces, precisamente, haciendo esa breve introducción, quiero recalcar, digamos, bastante esta clase que vamos a ver, o la anterior también, que estamos hablando sobre Malhut de Od, que es la Malhut, la última sefirá del árbol sefirótico, pero en este caso es la semana de Od, que ya terminamos la semana de Od, solamente que quise extender este día de la sefirá en dos clases, la que vimos la clase pasada, la semana pasada y esta. ¿Por qué? Porque desafortunadamente creo que es una de las sefirot, Malhut, que más se ve afectada con los sufrimientos, ya en general. Los sufrimientos en general son, el Talmud tiene una sección donde habla sobre los sufrimientos, porque Hashem a veces envía sufrimientos, porque estos sufrimientos no surgen, nada surge en el mundo sin que Hashem mismo esté dirigiendo las cosas. Y obviamente para nosotros es difícil entender, sobre todo cuando estamos sufriendo, entender que esto viene de Dios, o sea, porque como que dice uno, bueno, mejor mándame otra cosa, o sea, o ya, por favor, ten misericordia de mí, pero entonces, sí, todo esto tiene un objetivo y una razón de ser que está mucho más allá de a veces nuestro conocimiento, nuestra capacidad de entender las cosas. Sin embargo, los sabios en todo el mundo dan un poquito de ideas sobre eso. Eh, Brevemente, porque no voy a meterme en ese tema, no es una clase sobre los sufrimientos, todo lo contrario, es una clase sobre el amor propio y precisamente cómo uno puede digamos, crecer a través de estas cosas. Si se tiene la orientación, si se tiene el acompañamiento, porque a veces solo no se puede. Entonces, la idea es enfocarnos en el amor propio, que se ve afectado precisamente em, por los sufrimientos a veces, por los sufrimientos. Entonces, en el proyecto Camino Interior he estado hablando con personas, he estado conociéndolos. Lo menciono acá porque obviamente esto es lo que es el libro. Camino interior, descubre tu luz interior. ¿Hacia dónde? Pues caminando hacia el interior, conociendo a ti. Entonces se conecta mucho. Es un trabajo que no tiene nada, más bien que tiene todo que ver con ese otro proyecto. Y los sufrimientos, dicen los sabios, que pueden darse muchas veces porque es cierto, a veces uno mismo lo busca, o sea, la persona misma toma decisiones erradas y eso hace que precisamente él mismo se cause problemas, se cause cosas que obviamente le van a hacer sufrir. Pero aunque eso sea así, podríamos decir, entonces la persona es culpable y Hashem no tiene nada que ver. No. Aunque eso sea así, Hashem está, nuevamente les repito, está dirigiendo todo. Se llama Ashgaha, se llama supervisión divina. Pues nada ocurre en este mundo y como dice Rabbi Nachman, ni siquiera un gusanito, o más bien a todas las criaturas Hashem las escucha, todo incluso que se cae la hoja de un árbol, está dirigido por Hashem. ¿Ok? Entonces, pensar que si yo tengo problemas porque tomé una mala decisión, porque me metí
un proyecto que no debía meterme y es culpa mía. eh, en parte es gran responsabilidad, pero nuevamente Hashem dirige todo y eso no afecta incluso lo que es nuestro libre albedrío, ¿ok? O sea, no, es la paradoja. Al final de cuentas, ¿me lo envía Hashem o yo me lo causé? O yo tomé una mala decisión. Las dos son correctas. Yo o una persona toma una mala decisión que le trajo sufrimiento X, no necesariamente estamos hablando de grandes sufrimientos. Perder dinero es un sufrimiento, ¿cierto? O sea, entonces, no necesariamente cuando hablamos de sufrimiento estamos hablando de enfermedades ni cosas graves. No, de toda clase de sufrimiento hay bastantes niveles. Pero todo eso, como dije, incluso si la persona tomó una mala decisión, Hashem está dirigiendo eso, ¿ok? Entonces, esa es la primera cosa que se nos sabía. Segundo, eh, el tema de en el caso del judío, porque el Talmud está hablando del judío, dice, bueno, examina tus actos de misbot, examina tu derech Torah, o sea, tu camino de Torah. Es decir, allí puede estar también la raíz de tus sufrimientos, dice el Talmud en Berajot. Lo estoy parafraseando, no lo dice así exactamente. Pero dice, examina tus actos. ¿A qué actos se refiere? Pues a los actos que la persona tiene que hacer como judío. Obviamente, esto aplica también para Noahida, porque obviamente el Noahida también tiene una obligación con Hashem y tiene misbot y tienes preceptos que cumplir. Entonces, ahí dice los sabios, examina tus actos. A veces precisamente los sufrimientos vienen por pecados o cosas que la persona ha hecho. Esto suena muy trivial y yo creo que puede incluso golpear un poco heridas que están por allí abiertas porque de alguna manera eso es lo que ha hecho la religión también. Si alguien está mal, está en pecado. Debe ser que está pecando, debe ser que tal cosa, ya lo señalan. Entonces yo creo que puede chocar un poco con esa idea, pero en realidad, nuevamente, el cristianismo se basó en muchas cosas del judaísmo y sí es realidad de que a veces no, que vienen precisamente sufrimientos por los pecados. Ahora, ¿por qué? ¿Por castigo? ¿Mm? ¿Es castigo por el pecado? No. El pecado, perdón, el pecado causa un problema en el alma, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Hashem tiene, y es tan misericordioso que ayuda a la persona a limpiar esas cosas que se causaron. Entonces, cuando la persona sufre por sus pecados, no necesariamente es por un castigo, sino todo lo contrario, es una ayuda divina para poder limpiarle de estas cosas que está sufriendo. Segunda razón que dan los sabios con respecto a los sufrimientos. ¿Ok? Pero dice Talmud, si la persona entonces examinó sus actos y todo está bien, entonces que examine su estudio de Torah. ¿Por qué el estudio de Torah? Porque para el judío es un precepto, nuevamente. O sea, para el judío es un precepto estudiar Torah. Por lo tanto, si algo le está saliendo mal, si en algo está sufriendo, pues entonces puede ser que tal vez sus actos están bien, se pone tefilín, reza, come kosher, etcétera, pero tal vez no está estudiando Torah. ¿Ok? Esos son como unos filtros. El otro filtro dice, bueno, si después de examinar todo esto, tus actos están bien, tu estudio de Torah está bien, todo está bien, pero aún así hay sufrimientos, dice el Talmud algo que es muy difícil de comprender, sobre todo para aquel que está sufriendo. Dice, son sufrimientos por amor entonces. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es difícil entender? Porque ¿quién quiere que lo amen así? O sea, obviamente no queremos eso. Pero, nuevamente, el tema es que a veces la persona no es sus actos, no es su abandono de estudiar Torah, en el caso judío, que es un precepto, no es otras cosas, sino que Hashem está haciendo que él, a través de este sufrimiento, gane una recompensa mayor en el Olam Abba, en el mundo venidero. ¿Ok? Eso de manera sencilla. ¿Ok? Si le metemos otra variable que es más profunda todavía, todo se vuelve más complejo. ¿Cuál es esa variable? ¿Mm? ¿Quién cree que es una variable que también tiene que ver con los sufrimientos? ¿Mm? ¿Quién de pronto se acuerda? ¿Quién sabe? ¿Quién se atreve a decir algo? ¿Pudiera ser la tequila? ¿Teshuvah? No, la Teshuvah Baruch Hashem es algo que obviamente ayuda a aliviar los sufrimientos. Ujú. La lación hará. La Shonará. ¿Qué dice la señora Alicia? Rectificación. La corrección.
Corrección, sí, al final de cuentas todos son para corrección, exactamente. Ixchel, Que sea algo de otra vida. esa. Esa es la variable que falta. Sin embargo, aclaro una vez, no es bueno uno andar planteándose eh, preguntas sobre, bueno, ¿será porque la haya pasada? ¿Será que tal cosa? Porque hay que causa que la persona se desorienta. Ya hay suficiente cosas que ocuparnos en este mundo como para andar especulando sobre lo que habemos, lo que pudimos haber sido y tal vez no tenemos conciencia. Pero por lo menos saber que sí, nada pasa en el mundo porque sí. Yo creo que todos aquí en su camino no Agidas han leído un libro muy, muy conocido que es El Jardín de la Fe, ¿cierto? Creo que todos se lo han leído. Entonces, yo no me lo he leído. Personalmente, yo no me lo he leído. Yo me leí un poquito, pero no lo seguí. ¿No? Me pareció muy bueno, muy buen libro, pero no sé, no me ocupé de él. Pero precisamente porque lo considero bueno es que traigo un ejemplo. Ahí ¿se acuerdan una escena de que una persona parece que pierde una billetera, llega otro, la toma y el otro se enoja con él y termina matando al inocente? O sea, y dice el rabino ahí, en sus palabras muy sencillas, dice, es que nosotros no vemos toda la película. O sea, nosotros no alcanzamos a percibir qué hay detrás. Para nosotros, en lo que vimos, es una injusticia lo que pasó. Esta persona murió y él no fue el que robó el dinero, ni siquiera lo robó, solamente se lo encontró. Ya, entonces, pero esa es una de las claves que quiero traer aquí. Eso es muy profundo lo que dice el rabino, solamente que él lo trae de una manera muy, 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 muy sencilla. Ese es el punto. O sea, nosotros no tenemos ahora que vivir preguntándonos y martirizándonos, investigando y buscando, cayendo rebeldes si sean sueños o lo que sea, quién fui en la vida pasada o en qué me equivoqué o por qué estoy reparando tal o cual cosa. Eso es perder el tiempo, eso es desenfocarse de lo verdaderamente positivo. Pero entonces, ¿por qué es importante el tema? Para saber que en verdad hay cosas por las que nosotros no logramos entender, pero estamos expiando. Y Hashem nos está ayudando a limpiar. Esa es solamente la idea que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, una persona, dice Larissa, precisamente una persona que mm, robó dinero a otro, una persona que no devolvió lo que tenía, una persona que quedó con deudas, muchas veces solamente viene a pagar eso, ¿ya? Y una persona que dice, ¿se acuerdan la Mishnah de Pirkei Avot donde el sabio Gilel va por el río y ve una calavera, un cráneo por el río y dice, tú mataste y así también fue contigo? Entonces, eh, hay un tema de que también quien mata, como lo vemos en el libro Jardín de la Fe, quien mata también, para poder reparar eso, tiene que ser asesinado. ¿Ya? Es un tema muy complejo, ¿ya? Pero quedémonos con la idea central y es que hay montones de razones por las que no sabemos que Hashem nos está dando oportunidades de tikkun. No lo veamos como sufrimiento, sino oportunidades de tikkun. Ahora, le agrego otra variable más, que es casi la misma, pero explicada en palabras del libro Kabbalah para las Naciones, que también lo estudiamos, los que vienen estudiando conmigo hace años, ya lo estudiamos también. Tengo las clases grabadas, quien quiera también puede acceder a eso de Classroom, tiene que escribirme. Yo generalmente no publico mis clases, no todas, la verdad, las manejo por acá como algo muy interno. Entonces, allá en el libro capítulo 3, el libro de Kabbalah para las Naciones, capítulo 3, dice algo interesantísimo. Y hay algo que puede chocar para mucha gente, pero la realidad es que así como el judío tiene externamente obligaciones que no tiene el no judío, perdón. Así, a nivel del alma, el alma del judío no es igual a la del no judío, ¿ok? Eso no es, como diría yo, como despreciar al otro, no. Al final de cuentas, el alma de una persona, tampoco es igual a la de la otra persona. Cada alma es única. Cada alma es única y ninguno es menos o más, simplemente único. Lo mismo pasa acá con el tema de las almas de las naciones. Resulta que dice el libro, capítulo 3 dice que el alma del judío, por herencia de Abraham, Isaac y Jacob, tienen una conciencia divina interna que ya no es fruto del esfuerzo. O sea, no tengo que forzarme, simplemente está allí, por ser judío, simplemente incluso aquel que se convierte,
se vuelve hijo de Abraham y Sara y Menú. Incluso el Shulchan Aruch y la Halajá traen y se vuelve otra persona, una criatura completamente diferente, literal. ¿Ya? Externamente seguimos viendo a la misma persona, pero en verdad hay un cambio aquí que no se percibe. De lo mismo pasa acá. Externamente todos somos, entre comillas, iguales. Digo entre comillas porque no somos iguales. En verdad, cada persona tiene un rostro diferente, cada persona tiene huellas digitales diferentes. No somos iguales, pero como seres humanos todos somos iguales y todos tenemos derechos y todos tenemos eh, también obligaciones, etcétera. Pero a nivel del alma no todos somos iguales y ninguno es menos que el otro, simplemente somos diferentes. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que esa conciencia divina que tiene el judío, nuevamente, no se la ganó, no se esforzó. Es mérito de los que sí se esforzaron, en ese caso, de la conciencia divina, y es Abraham, Isaac y Jacob. Está interno por eso es que el judío puede hacer teshuva fácilmente, y por eso es que al judío se le hace proselitismo, porque ahí está internamente esa conciencia. ¿Qué pasa con el no judío? Dice el libro Cada para las Naciones, esa conciencia divina va a depender de ciertos individuos que tienen una conciencia divina un poco más cercana y hay unos que están completamente alejados de una conciencia divina. Vamos a decir, aquellos que tienen la conciencia divina cercana son aquellos que están de alguna manera buscando a Dios, ya sea en las religiones, ya sea lo que sea, pero están buscando a Dios. Tienen algo de conciencia divina, pero está cercana, pero todavía no penetra como debe penetrar, sino hasta que se vuelven justos las naciones, ¿ok? Pero la mayoría de las naciones están en un punto de lejanía de esta conciencia divina. ¿Ya? Y lo pueden, nuevamente les digo, si quieren lo consultan, lo leen, yo lo estoy explicando un poco más sencillo, pero hay el libro capítulo 3 donde habla del alma, ahí explica ese tema. Y habla entonces de que existen dos tipos de conciencia del no judío, dice Or Makif Karov y Or Makif Rahok. Dice, una luz que envuelve, que abarca, llámese luz, conciencia, no estoy hablando de aura ni esas cosas, sino una conciencia divina que abarca, y una conciencia bueno, que abarca estando cerca, y una conciencia divina que abarca, rodea a la persona, pero está lejos, Rahok, está lejos. ¿Quiénes son todas esas personas que han transitado el camino y han llegado al monoteísmo? Aquellos que tenían la conciencia divina cercana. ¿Okay? Todavía por ahí hay mucha gente que ni siquiera le interesa a Dios, ni creen en Dios, ni nada, ni está, y peor aún, están haciendo maldad como si no hubiera un mañana. Entonces, ese tipo de personas tienen una conciencia divina tan lejana que es como si no tuvieran una conciencia divina. Ahora, el punto aquí es, ¿qué pasa con esas personas? Que no tienen ellas entonces una esperanza, no tienen ellas nada que hacer, es un caso perdido. No. El libro, ahí nuevamente, capítulo 3 dice, no, Hashem a estas almas les hace un tratamiento especial. Yo estoy parafraseando. Dice, ¿cómo? Dice, las trata con isurim, o sea, con sufrimientos. ¿Ya? Es decir, a veces, el golpe, como decimos en hebreo, la macá, o sea, el golpe, nos ayuda a nosotros a sacar una almendra, ¿cierto? A quitar la cáscara, una nuez también. Entonces, estas almas, a veces precisamente, no porque lo eligieron, no porque lo quisieron, no porque, pero Hashem tiene un tratamiento muy a veces duro, obviamente, muy difícil, y es una manera en que Hashem le trae la conciencia de la unicidad. ¿Dónde vemos eso? En Faraón. Está hecho está dicho en el Midrash, creo que es, no, Pirkei Rabbi Eliezer, se habla de que Faraón se convirtió en el rey de Nínive, ¿cierto? Han leído eso, ¿cierto? Ahora, ¿han caído en cuenta cuál es la diferencia de años entre la salida de Egipto hasta el rey de Nínive cuando existía el profeta Jonás? ¿Mm? Allá apenas ni siquiera existía el templo, estaban apenas saliendo de la esclavitud. Y acá estamos hablando del profeta Jonás que tuvo la profecía en una fiesta de Sukkot en Jerusalén, cuando el templo estaba en pie. Entonces, ¿cuántos años pasaron? Entonces, el faraón es inmortal. ¿Faraón vivió tanto entonces? No, era un Gilgul del faraón. ¿Sí me entiende? Una reencarnación del faraón. Entonces, para que vean dónde llegó la Teshuvá del faraón, no fue en Egipto,
fue en su próxima reencarnación, cuando dijo el profeta, le dijo, Dios de Israel va a destruir la ciudad si ustedes no se arrepienten. ¿Qué hizo él? Este hombre hasta los animales puso a ayunar y todo, y dice, Hashem vio sus acciones y entonces les perdonó. Ahí su teshuva paró. Pero su teshuva empezó ¿dónde? Empezó Hashem con golpes, porque así está dicho que él era como una encarnación de la clipa, era como una clipa viva, era como una cosa, eh, como el mal representado en vida, vamos a decirlo así. Eso era Faraón. ¿Y cómo lo empieza a tratar Hashem? Con Makot. Así se le conoce en hebreo a que llamamos hoy día plagas. Makot. ¿Qué significa Makot? ¿Plagas? No, golpes. Golpes. Ujú. Entonces vemos ahí un caso. Solamente con esto quiero explicarles, no, no es para yo hacer cálculo y digo, bueno, debe ser que entonces yo soy así, debe ser nuevamente. Vamos a hablar de ese yo que es positivo, el yo que no se victimiza, el yo que todo lo contrario, se apalanca en estas cosas para crecer. Lo que estoy haciendo es una teoría general, no estoy diciendo a fulanito como le está yendo mal, entonces significa que Hashem está haciendo esto, no estoy señalando a nadie ni estoy diciendo nada, solamente estoy diciendo eso es lo que así maneja Hashem en el mundo, ¿ok? Y son desde nuestra perspectiva, pues cosas a veces difíciles de entender y que duelen, etcétera, pero que al final de cuentas Hashem está haciendo el mundo, está dirigiendo el mundo de manera correcta, ¿ok? Eh, entonces, bien, ahora que vamos acá, vamos al tema de Malhut. Malhut se ve muy golpeada cuando hay sufrimientos, ya sea sufrimiento por la pareja, sufrimiento de la niñez, sufrimiento de cualquier índole, sobre todo en la niñez, se ve golpeada Malhut. Sufrimientos por presenciar un hogar completamente en caos, violencia, etcétera, abuso de toda clase. Malhut se golpea muy fuerte. O en otras palabras, el amor propio, la dignidad se ve golpeada a tal punto que es como si no la hubiera. A tal punto que aquel que ha vivido esas cosas a veces incluso llega a justificar los abusos. Dice, no, es culpa mía. O sea, y no es así. Está golpeada a tal punto el Malhut que precisamente la persona muchas veces eh, atraviesa situaciones con otras personas y dice, es que si yo hubiera hecho tal cosa, no hubiera pasado esto. Es que o sea, justifica incluso al victimario, ¿no? O a la persona que le está dañando. Y esto es precisamente una de las cosas que afecta muchísimo y lo he visto en el tiempo que llevo atendiendo personas. eh, sí he visto personas muy afectadas en esta cefira, por eso yo dije, vamos a hacer esta clase en dos sesiones, en dos clases, este tema. Ahora, ¿qué quiero yo mostrar con esto? Por ejemplo, que se desarrolla un ego invertido. Escuchen esto, y esto está en psicología si quieren, pero no me quiero meter ahorita con ese tema. Lo importante son las fuentes de la Torah, que es de allí que precisamente se está revelando todo esto y hoy día los psicólogos conocen muchas cosas. Ego, la palabra ego, ¿es mala? O más bien, no la palabra. ¿El ego es malo? Les pregunto. Ujú, No, el ego no es malo, siempre y cuando esté ujú. bien redireccionado, creo que no es malo. El ¿Cómo problema es, redirecciono bien el ego? o sea, en el sentido de que cuando tengo una acción, a ver, ¿cómo me explico? Cuando tengo una acción buena, ¿sí? Ujú, O hago algo por alguien, ¿sí? No lo hago para que me miren y me digan, ay, qué buena es, no, sino con la intención de simplemente dar esa ayuda a esa persona, inclusive sin que esa persona se dé cuenta, ¿sí? Entonces creo ujú, yo que es como ese ego redireccionarlo bien y no como ujú, todos lo tenemos, siempre lo tenemos inflado, siempre queremos demostrarnos, siempre queremos ser las cabecillas y ser, mejor dicho, todas las cosas que no lo hacemos con humildad, ujú. pienso yo. Sí. No sé si alguien más quiere decir algo, señora Elsie.
el tener un equilibrio del yo. Muy bien. Equilibrio del yo. Ahorita me dice brevemente cómo sería ese equilibrio del yo. Ok, señora Elsie. Cuando lo equilibrio con la humildad, cuando lo utilizo para no dejarme pisotear, porque en Ujú, ese, bueno, porque tengo un ego muy bajito, porque soy humilde, dejo que me pasen tantas cosas, me dejo ultrajar, me dejo maltratar, entonces el ego es bueno cuando lo equilibra a uno para no dejarse maltratar, ultrajar, ujú, para sacar lo que uno dice, el autoestima, saber que ujú. yo Así es, valgo. así es, así es. Señora Alicia, ¿va a decir algo más? Brevemente. No exactamente eso, Rap, lo que está haciendo la estimada. O sea, tener esa Ok. dignidad Ujú, de no dejarse pisotear y sacar uno a flote ok, la humildad en otro sentido, no con ego. claro. Mire que, bueno, vamos, exactamente lo que dijeron está bien. ¿Qué es el ego? El yo. O sea, es enfocarme en mí. Pero entonces, si me enfoco mal, se vuelve en una gaba, un orgullo negativo, donde me siento superior a los demás, donde incluso puedo ser manipulador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero cuando se enfoca positivamente en mí, cuando yo empiezo a conocer mis cualidades, mis talentos, lo que Hashem me ha dado, y cuando empiezo también a amarme a mí, a pesar de todas las cosas que se han vivido. Entonces ahí es un ego positivo que va relacionado con el amor y la dignidad. ¿Ya? Pero resulta que también se puede torcer ese ego cuando me enfoco en mí, cuando que, ya les digo, eso se llama, en Hasidut se llama un ego invertido, Gaban Elam, o sea, un ego invertido, que existe un tipo de orgullo disfrazado de humildad, que es una arrogancia oculta. Citando acá algo del Alter Rebbe, dice el Alter Rebbe explica que cuando una persona se critica con excesiva dureza, creyendo que no es suficiente, no sirve o todo lo hace mal, en realidad está cayendo en un tipo de orgullo espiritual invertido, porque se coloca a sí misma en el centro absoluto de la evaluación, como si su situación fuera excepcionalmente miserable. ¿Ok? Entonces miren el tema. O sea, uno tiene que enfocarse en uno, porque hay gente, pasa esto también, hay gente que le pasa una cosa, sufre una cosa y pasa la página. Es más, eso es señal de trauma. Cuando una persona como que no aborda el tema, como que lo evade, consciente o inconscientemente, sobre todo a veces inconscientemente, a veces hay por ahí hay una señal de un trauma, algo muy fuerte que pasó a la persona. Entonces uno necesita enfocarse en uno. Eso es Malhut. Enfocarse con amor. Sí, estamos en Malhut de Od, o sea, reconocer. Primeramente, Od es reconocer quién soy, cuánto valgo, hasta dónde estoy dispuesto a poner mis barreras respecto a los otros y su relación hacia mí, etcétera. Pero cuando se tuerce, cuando en verdad, sobre todo, cuando la persona está acompañada con sufrimientos, como dijimos, cuando se ven los sufrimientos de manera negativa o no negativa, como que no se puede entender un poco eh, entender que todo esto viene de Hashem y que uno de pronto no comprende la razón, pero que precisamente uno tiene que, o con estos sufrimientos puede precisamente llegar a eh, creer como si su situación, como dice aquí el Alter Rebbe, fuera excepcionalmente miserable, es decir, no hay nada que hacer conmigo. ¿Ya? Ahí se torció el ego a un ego negativo, un ego torcido. Esto no es humildad, esto no es sensibilidad, esto en Hasidut se considera una forma de auto-obsesión. Entonces, mire cómo se tuerce fácilmente todo. Algo bueno se tuerce facilito, la línea es muy delgada. Y ese es precisamente de donde se aprovecha el Yetzirah. ¿Ya? ¿Usted quiere hacer algo bueno? No, voy a trabajar en mi dignidad. Entonces empieza a trabajarse en usted misma o usted mismo, a quererse, a enfocarse en sus talentos, enfocarse en tal cosa. Está bien, Baruch Hashem, pero cuando es una persona que muy poco bueno tiene que decir, porque lastimosamente su vida ha sido un caos desde muy pequeño, entonces se enfoca en ese yo
pero no tanto en los talentos, sino en cuánto he sufrido. ¿Ok? Y ahí se puede torcer el tema, porque puede uno llegar a alimentar la idea de que no hay nada bueno para mí. Definitivamente no hay nada bueno en el mundo para mí. O todo lo que me pasa es malo y se llega precisamente a un tema de autovictimización extrema, precisamente. Entonces ahí se llama autoobsesión, te obsesiona, pero no te quedas en la parte externa, porque tú no eres tus sufrimientos, ¿ok? Los sufrimientos son algo que ha pasado en tu vida. Algunos tuviste control, otros no. De pronto estás muy pequeño, cosas que pasaron y tú no tuviste nada que ver, no fue algo que tú tuviste una conciencia de hacer eso. Pero una frase que uno tiene que repetirse es, esos sufrimientos no definen tu identidad, ¿ya? Tú no eres tus sufrimientos, ¿ya? Tú estás debajo, es decir, por debajo de todas esas cosas duras está una luz muy grande y eso es lo que eres tú. Pero cuando la persona se auto-obsesiona negativamente hacia sí mismo, viendo todo lo que ha vivido, que es una realidad nuevamente, no... Hay personas que se inventarán sufrimientos y se victimizan donde no hay que hacerlo, pero qué difícil es cuando la persona en verdad no está inventando nada. Su vida fue terriblemente dura. Su vida fue terriblemente dura desde juventud, de pequeñita. Pues ahí qué difícil es de pronto poder enfocarse de una manera sana. Eh, pero cuando empieza uno a mirar hacia adentro, lo que encuentra es, me pasó esto, me hicieron esto, sufrí esto, ahora me pasa esto, ahora me sigue pasando tal cosa. Tu obsesión distorsionada porque no edifica, todo lo contrario, hunde a la persona. La va hundiendo en ese lodo de la tristeza, la depresión, el no valgo nada, este mundo no hay nada bueno, en este mundo definitivamente yo soy tal cosa. Eso es difícil porque la persona se está basando en realidades no inventadas, son realidades que vivió. Entonces, eso en Hasidut se llama eh, una, eh, una autoobsesión, digamos. ¿Por qué? Porque la persona está más preocupada por su autoimagen rota que por su misión. Escuchen eso. O sea, afortunadamente no todas las personas viven cosas tan difíciles. Hay gente también que he entrevistado, que les ha ayudado, que empezamos un proceso. Han tenido hogares como todos, de pronto con dificultades, hogares que de pronto papá y mamá tenían una que otra discusión, pero crecieron en hogares que les brindaron de verdad o sea, le ayudaron a crecer con buenas cualidades a flor de piel, vamos a decirlo así, porque el abuso las oculta. Abuso en todos los sentidos, no necesariamente estoy hablando de abuso sexual, puede ser abuso, violencia, etcétera, otras cosas. Eso va ocultando toda esa luz que uno tiene dentro. Pero sí he encontrado personas, Baruch Hashem, alumnos también, que me cuentan, y sí, hubo cosas en su hogar que obviamente de pronto uno puede decir hoy día no estuvo bien, en papá se equivocaron en esto, no sé por qué hicieron tal cosa, pero dentro de todo vivieron en un hogar bien, crecieron protegidos, crecieron sintiéndose queridos, y también he visto el caso contrario, personas que tuvieron todo y han desarrollado inconscientemente una dependencia, ¿ves? Entonces, ahí el ser humano es complejísimo. El ser humano, su mente, el alma es compleja, etcétera, etcétera. El mundo es complejo de entender que es el ser humano. El ser humano es un micromundo, como un microcosmos, como decimos en Kabbalah. Entonces, si el mundo mismo es complejo, si el mundo mismo es difícil de entender por qué pasa tal cosa, por qué mueren niños, por qué está el hambre, si el mundo mismo es difícil de comprender, pues a veces también nuestro microcosmos, es decir, conocerme a mí, va a ser muy complejo y sobre todo si Hashem ha, ha- ha permitido o ha dirigido en la vida de la persona muchas situaciones bastante feas, ¿ya? Entonces eso genera una distorsión y la persona, aunque se enfoca en sí mismo, está enfocándose en su autoimagen rota. Es decir, no en la verdadera imagen, no en la verdadera luz interior, no en lo que verdaderamente eres. Te estás enfocando
en lo que eres ahora a causa de lo que has pasado. Y eso no te va a ayudar a crecer a menos que tú entiendas, ok, pasé esto, voy a tener que mirar cómo lo soluciono, voy a mirar con quién hablo. Muchas veces ayudan las terapias psicológicas, la ayuda con un rabino, un consejero, etcétera, una buena amiga, un buen amigo. A veces eso va causando un cambio. También puedo hablar positivamente de algunas personas que con solo la primera documento de trabajo ya están trabajando en sí mismos sin siquiera empezar a tener la primera sesión donde yo voy a empezar a ponerles unas actividades. ¿Ya? Y eso demuestra precisamente lo que estoy diciendo, la capacidad de no enfocar, y estoy hablando de personas que han sufrido mucho también, la capacidad de no enfocarme en, voy a decir esto, se escucha feo, en lo miserable que soy, sino en cómo o quién quiero ser. ¿Ves? Entonces, eso lo he visto. Hay una persona también, una alumna que también ha sufrido mucho, y ayer me mandaba algo donde estaba precisamente eh, enfocándose en ella, en un paisaje bonito, y bueno, qué bonito. O sea, eso demuestra, esa es la manera en que se deben tomar las cosas. ¿Ya? Sufrí, pero mi sufrimiento no soy yo y no es lo que quiero ser el resto de mi vida. ¿Ya? Yo valgo más, yo tengo una luz interior y yo voy a trabajar en eso con un ego correcto. ¿Ya? Y eso es precisamente como lo que decía, se distorsiona a veces esto. ¿Y qué hacer? Por ejemplo, ¿qué hacer con esto? Hay que trabajar en la identidad, no en las emociones. Las emociones están a flor de piel. Pueden ser buenas o malas, sobre todo para la persona que estoy diciendo que ha sufrido mucho. Por eso empecé hablando de los sufrimientos. Entonces las emociones salen a flor de piel y, y no es la idea empezar ¿cómo es? A separar, a reprimir emociones o algo así, sino entender qué es identidad. Entender, enseñarle a separar, o la persona debe aprender a separar su identidad de sus emociones. ¿Ya? Eso es, lo comenta el rabino Benayon en su libro, que no lo he leído porque no lo tengo, pero una vez me lo encontré en la sinagoga. A veces dejan libros puestos ahí donde uno reza, entonces a veces un sidurín, abrí donde uno reza, hay una cajita, entonces abrí y me encontré ese libro de Rabino Benayon y me puse a hojearlo. Obviamente no me lo leí todo porque era un momento que estaba en la sinagoga, pero leí varias partes y leí algo que después vi en un video que él hizo del tema de un futbolista, no sé si han visto, supongo que sí, un futbolista argentino que en medio de un partido de fútbol se enojó y terminó golpeando y haciendo un montón de cosas, y después al hombre le preguntan en una entrevista y le muestra y dice, ese no soy yo. Entonces, a Rabino le causó esto parece una simple entrevista, ¿no? Pero ahí está, cuando uno tiene conciencia de Hashem o de la Torah, hasta el punto que Hashem lo ha permitido, uno dice, aquí hay algo. Este hombre dijo, ese no soy yo. Ahora, en verdad que él es bipolar, digamos, perdió la conciencia de lo que hizo. No, él simplemente dijo, ese no soy yo. Ahí estaba enojado, ahí estaba golpeando, ahí estaba hiriendo, pero esa no es mi identidad. ¿Ya? Entonces, por eso a Rabino le pareció esto tan maravilloso y lo toma en su libro y lo traigo aquí, porque es lo que estoy hablando. El hecho que estés golpeado, herido, que estés actuando por enojo, por ira, por rabia, por un montón de cosas, esa no eres tú o ese no eres tú. Esa no es tu identidad. Por eso, ¿dónde se empieza a trabajar ese amor propio? En primeramente, trabajar en reconocer mi identidad, reconocer en quién soy, reparar mi identidad. Entonces, mire cómo, les voy a decir algo más. Mi libro se llama así, Descubriendo tu luz interior. O sea, en pocas palabras, y casi todas mis clases las enfoco en autoconocimiento, y en mi libro es un resultado de eso, porque desde muy pequeño también me preguntaba cosas sobre mí. Yo también pasé, todo lo que les digo del tema de la reencarnación, ya yo pasé por allí. Yo ya pasé por mi juventud pensando y en mi vida pasada que habré sido y quería saber quién fui y escuchaba que habían regresiones y yo ya recorrí ese camino. Por eso cuando les digo que eso es perder el tiempo, se los digo con conocimiento y con experiencia. No es como que dicen, no se ocupan de eso, no.
yo entendí que eso nunca llegó a una respuesta y tampoco lo voy a saber. Entonces, ¿para qué me ocupo de eso? Pero entendí que no necesito saber quién fui, no necesito saber tampoco qué sufrí, no necesito saber qué deuda dejé. Lo único que necesito es cumplir mis votos. Si tú haces eso, empiezas a reparar todo, aunque no sepas lo demás. Entonces, Bere Hashem, compórtate como un buen nojida, compórtate como un buen judío, y aunque tú creas que simplemente estás haciendo preceptos, estás corrigiendo todo. Y no necesitas aquí saber si robaste, si te mataron, o eras un rey, o eras pobre. No, es más, yo creo que si en verdad se llegara a saber, la gente se va a afligir. No ha podido solucionar esta vida con muchas cosas y enterarse que en su vida pasada era un millonario que tenía todo y ahora va a sufrir ahora porque perdió todo ese dinero. Entonces se va a afligir más. No es productivo a veces. A veces creemos saber, yo sí puedo tolerar tal, o sí lo asumo, tal o cual conocimiento. En verdad, no. A veces es mejor no escarbar donde no es necesario. Y Hashem es tan sabio que a nosotros nos borró la memoria cuando nacimos. No nos acordamos de eso. Nuestra alma sí se acuerda, nosotros no. ¿Por qué? Imagínense uno con los problemas de este mundo, o sea, esta vida, pues, y cargando con los del anterior también. ¿Creen que seríamos felices? No, viviríamos agobiados. Entonces Hashem es perfecto. Hashem hace las cosas perfectas. Y precisamente uno tiene que trabajar en esa identidad. Entonces, como decía, mi libro está enfocado a ese autoconocimiento, a ese trabajo personal, pero mire cómo incluso mi libro puede ser veneno para alguien. ¿Cómo puede ser? La Torah misma puede ser dañina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Torah es dañina, porque la Torah es un conocimiento. No, no. Es por el recipiente donde entra esa Torah. ¿Ya? La Torah es agua, es emet, es comparada a la verdad, pero con la Torah no es que estafan las religiones, pues hicieron su religión y sacan dinero, etcétera. Porque ellos no, el diezmo lo sacan del Antiguo Testamento y se basan en cosas de acá, y es con la Torah que está manipulando mucha gente. ¿Ya? Entonces, o una persona psicorrígida o algo así, que estudia Torah sin orientación, autodidacta, y estudia que se tiene que hacer esto y lo alajas así, 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 yo quiero ser judío, termina siendo alguien que se va a quebrar poniéndose rigores que no sabe ni cómo hacerlos, no sabe cómo llevarlos. Entonces, a fin de cuentas, se puede llegar al fanatismo. Hablaba con alguien ayer que preguntaba, y me decía, no me acuerdo qué preguntó, pero yo le decía, mira, me preguntó si se podía hablar de religión sin haber problemas, y yo le dije, es una persona de la empresa. Yo le dije, bueno, no sé, tal vez eso pasa también en el fútbol y en la política, no sé. Le dije yo, me dijo, bueno, sí, también sé a ti, ¿por qué? Le dije yo, ¿por qué pasa eso en el fútbol y la política? Y me dijo, no sé, y dije, porque es fanatismo, la gente llega al fanatismo, y la religión no es la excepción, le dije yo. En la religión se puede llegar a ser fanático, en el judaísmo se puede llegar a ser fanático, ¿ok? No crean que estamos exentos de eso. Ahí está el punto donde si uno no tiene criterio y no sabe hacer las cosas, se puede entonces volver un problema a la Torah, pero no porque la Torah es un problema, sino porque en qué recipiente está entrando. Entonces yo tengo que enfocarme en refinar mi recipiente. ¿Ya? Yo tengo que enfocarme en perfeccionar mi recipiente. Por eso mi libro, o cayendo en manos de una persona que se victimiza, vamos a decirlo así, que solamente ve su dolor, que su vida está rota, etcétera, solamente le va a hacer enfocarse en el dolor, en sus heridas, y tal vez no le ayude a pasar de allí. ¿Ok? Entonces, ese es el tema aquí que quiero traer, y es cómo algo bueno se puede torcer. Por eso hay que entender que mi identidad es una cosa y mis sufrimientos, mis emociones son otras. Eh, También recordar que tenemos una misión. Ahora, ¿qué pasa? También hay personas que con el sufrimiento se aíslan. O sea, se aíslan por diferentes razones. ¿Ya? Por ejemplo, una persona se encierra en su dolor, entra en un estado que la Hasidut llama desconexión de la vida espiritual. ¿Qué desconexión de la vida espiritual? Pero si yo estoy estudiando doctorado, yo estoy
estudiando las clases de los rabinos, leyendo los libros, ¿cómo voy a estar desconectado espiritualmente? Pues sí, estás leyendo, pero no estás conectado porque eso no te está beneficiando, valga la redundancia, de una manera positiva, porque beneficio es algo positivo. Pero uno cree que se está beneficiando, pero en verdad no estoy sacándole provecho a eso. Y eso genera una desconexión espiritual. Ahora, tenemos que el Baal Shem Tov enseñó que la tristeza te separa de la raíz de la vida. Y el aislamiento emocional es como un corte energético de una kerita, o sea, como algo que corta el aislamiento emocional. No porque el dolor sea falso, sino porque se vuelve identidad. Ese es el problema. Nuevamente. No, pero es que yo estoy sufriendo. Claro, o sea, y sería malo decirte, pero tú sí, por cualquier cosa estás. No, hay sufrimiento en verdad que la persona que uno los ve o que uno los cree y que la persona le tocó muy difícil. Entonces, ¿qué le decimos? Pasa la página. ¿Ya? Sí, así le decimos. No, la persona está en un punto en que necesita ayuda y que necesita empezar a enfocarse en sí misma de una manera positiva. ¿Ya? Entonces, aquí está Malhut, lo que estamos hablando, la dignidad. Una dignidad que, lo dijimos, la verdadera humildad dignifica. ¿Y qué es la dignidad? Es cuando tú te sientes rey o reina. Por eso Malhut está relacionado con realeza. Eso es dignidad. Yo soy rey para Hashem. O sea, no rey de Hashem, sino Hashem me puso aquí con un valor muy especial. Yo soy rey. Él me dio la capacidad de reinar aquí en mi hogar, donde yo vivo, etcétera. Si se distorsiona eso, llegamos a la Gabá, lo que decíamos el otro día, a su momento. Pero sí se necesita enfocarse uno en cuanto, vamos a decirlo así, creérselo. Creer, ¿verdad?, que somos importantes, que somos valiosos. Eso le va a costar a una persona que ha sido sometida a diferentes tipos de sufrimientos, abusos, lo que sea. Le va a costar un poco. Pero no es imposible. Ningún caso, ninguna persona es caso perdido. Primeramente, si la persona tiene que entender lo valioso que es para Hashem, empieza ahí a sentirse precisamente, sentir dignidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si la persona no se enfoca bien, o la tristeza, o está viendo la realidad, recalco ese punto, porque no es que se inventen las cosas, sino que está viendo la realidad de su vida, que no es buena, o sea, me refiero, hay mucho sufrimiento y muchas cosas, pues entonces puede llegar consciente e inconscientemente a transformar esa realidad en su identidad, y no es cierto. Ya, su identidad es otra cosa, como decíamos. ¿Y qué provoca eso? ¿A qué provoca este tema de cuando yo vuelvo mi sufrimiento una identidad? Eh, Eso provoca que la persona no vea lo bueno, no logre ver lo bueno en otras cosas o ni siquiera en sí mismo. A veces, incapacidad para recibir apoyo porque ya se ve como que, bueno, ya conmigo no hay nada más que hacer. Ya. Entonces, es una incapacidad para buscar apoyo. Victimismo crónico. Ya. Nuevamente, hay que entender que victimizarse no necesariamente es inventarse las cosas, inventarse los sufrimientos y autoflagelarme e inventarme historias que no son. Nuevamente, hay realidades que están allí, pero ¿cómo uno puede tomar eso? Victimismo crónico puede ser una distorsión de eso cuando precisamente la persona volvió su sufrimiento una identidad. Y otra cosa que se causa con esto, cuando el sufrimiento se vuelve identidad, es que la persona dice o tiene la sensación de ser único en su sufrimiento. ¿Cómo lo expresa? Nadie me entiende, nadie ha pasado por lo mío, ¿qué me vienen a decir? ¿Mm? Así se manifiesta también cuando el dolor se vuelve identidad. Cuando el sufrimiento se vuelve identidad. No me van a entender. ¿Qué van a entender? Si acaso les tocó como yo, ni se imaginan. O sea, sí, o sea, no se trata... de pronto sí, es cierto que no logramos entender completamente lo que vivió la persona, porque es un sufrimiento, es una realidad. Pero sí, lo que estamos hablando acá es que no eres único en el sufrimiento. Eh,
sea, hay cosas que también hay personas que están sufriendo. Todos vinimos a este mundo, todos estamos sufriendo de una u otra forma. Hay personas que tienen mucho dinero, pero están sufriendo por sus hijos. ¿Ya? Entonces, hay sufrimiento. El mundo está hecho para eso. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, las pruebas son precisamente para refinar y ticún. ¿Y qué se aconseja hacer en este caso para trabajar en ese aspecto de esa identidad rota o de ese malhut que está muy bloqueado? Pues es bueno contar la historia, ¿ya? No a todo el mundo, no estoy diciendo que la publican ahora en un periódico, ni nada, sino con quién saber contar la historia. Hay gente aquí que no me lo ha dicho, pero yo lo he visto, que me contaron cosas muy personales que yo siento que solamente el hecho de contarlo los liberó, ¿ya? Y algo cambió. Ahora, ¿por qué? ¿Por mí? No, es por ustedes. El hecho de soltar a veces una herida que viene allí y eso ayuda precisamente a ese momento de ruptura donde mi identidad o mi sufrimiento no define quién soy. Y precisamente es un gran ejercicio. Ahora, vamos a explicar un poquitico más este tema del ani y el ein, el yo y la nada. O sea, de la palabra ani en hebreo significa yo, que tiene que ver con lo que decíamos del ego. Y el ein, ani, ein, significa ani, yo, ein significa, o ein significa nada. ¿Ya? Entonces, curiosamente, tiene las mismas letras esas dos palabras. Ani es Aleph, Nun, Yud, y Ein es Aleph, Yud, Nun. ¿Ya? Son las mismas tres letras. ¿Casualidad? No. Así nos muestra Hashem cómo en nuestro diseño, como fuimos creados, se puede distorsionar ese yo verdadero en nada. ¿Ya? ¿Cómo se puede, en la medida que la persona se enfoca mal? Por ejemplo, hay un yo que te puede autoelevar, que te puede ayudar a crecer, o también hay un yo que te puede autodestruir, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hablamos del tema de cuando mi yo soy mi sufrimiento? Entonces, te estás autodestruyendo tú mismo cuando te mantienes en ese enfoque. Hay personas que han atravesado un matrimonio de abuso, de violencia, y dicen, es culpa mía, inconscientemente o internamente dicen, si hubiera hecho tal cosa, tal cosa. Eso es una muestra de cómo tu ani, tu yo, está golpeado. No voy a decir dañado porque sí se puede reparar, pero está golpeado. Entonces, el alma puede experimentar dolor de dos formas, ¿sí? De la forma del ani, o sea, del yo rígido, yo sufrí, yo fui lastimado, yo no puedo salir, yo soy así por lo que pasé. Aquí el dolor se convierte en identidad. El yo se rigidiza y se define por la herida y pierde flexibilidad. ¿A qué significa que pierde flexibilidad? De que prácticamente yo estoy rígido en que esto soy, y me puedes decir lo que sea, pero esta es mi vida, esto es lo que me tocó, esto es lo que soy. ¿Ya? Es un tema que necesita un acompañamiento, necesita una ayuda para eso. Y cómo se transforma o cómo se vive el sufrimiento o las cosas que le toca vivir a la persona desde el aim, desde la nada, o sea, de esta otra distorsión, no distorsión, de esta otra forma de ver el yo, cómo se puede dirigir esto de manera correcta, cuando reconoce el dolor sin convertirse en él. Reconocer el dolor es importante, como decimos, no se está inventando nada, la persona reconoce lo que ha vivido, pero tiene que aprender a separar que ese es su dolor, ese no soy yo, nuevamente, y lo repito porque es importantísimo. Entonces, reconocer, cuando yo reconozco el dolor sin convertirme yo en ese dolor, entonces yo estoy trabajando sanamente en mi yo, que es un yo como si fuera Ain, como si fuera nada. Es decir, yo soy nada, Hashem manda las cosas,
pero yo no soy eso. Otra cosa es, em, la Hasidut enseña que el alma debe pasar de la Ani a Ain para poder recibir sanación. Ahí está, lo que decía. Si yo enfoco en el yo rígido, yo sufrí, a mí me lastimaron, yo soy así por lo que viví, yo no tengo solución, yo ya no tengo esperanza, yo tal cosa, ese yo, o sea, te estás programando a tal punto que nadie te va a ayudar. Y hay una cosa que le dije a varias personas en la reunión. Ustedes sabían, le dije yo, ni Dios te va a ayudar. Así le dije. Ni Dios te va a ayudar en las cosas. ¿Por qué? Pues si Dios lo puede todo. ¿Mm? La respuesta es sí, Dios lo puede todo, pero qué difícil va a ser que tú dejes entrar a Dios en lo que Él te quiere ayudar si tú mismo te has programado de que no hay esperanza, este fue el mundo que me tocó, este es el mundo que yo vivo. Entonces, nadie te va a sacar de ahí, ni el mejor psicólogo, ni mucho menos Dios. ¿Por qué? Porque Dios te dio libre albedrío. Ahora, dice el Talmud en Pesajín, al camello su carga. ¿Qué significa eso? Que el camello se le pone la carga que él puede levantar. Entonces, eso es otro principio que tiene que meterse la persona en la cabeza. Si viviste tal o cual cosa, que pueden ser muy grandes, muy difíciles, ¿crees que a Hashem se le pasó la mano? ¿Crees que en verdad te puso cargas de más? ¿Crees que te puso un trabajo que no era para ti, que se lo dio a poner, no sé, a Rambo, diría yo, a otra persona, un superhéroe? ¿Ya? No, no. Hashem te mandó lo que sabe que tú puedes trabajar y que sabe que tú puedes cargar. Y si tú te metes eso en la cabeza, tú mismo vas a empezar a saber, a programarte de manera positiva, es que algo tengo que hacer, yo puedo hacer algo. Pero si tú te programas de manera negativa, yo sufrí, a mí me hicieron, yo tal cosa, me pasa tal o cual cosa, etcétera, tú mismo te estás hundiendo a tal punto que ni siquiera vas a lograr ver cuando Hashem te tiende la mano. ¿Ya? Ni siquiera vas a poder verlo, porque vas a estar tan hundido en tu miseria, no me gusta la palabra, que te va a costar entender cuando Hashem te está dando la mano a través de diferentes formas, porque Hashem no tiene manos, obviamente, pero Hashem da la mano a través de un amigo, a través de un consejero, a través de un familiar, a través de alguien te da la mano. Ya, miren que incluso en el tema este cuando se habla de depresión o personas que tienen instintos suicidas, una de las cosas que hay que hablar rápido y hay que buscar que la persona hable y a veces están en un punto que es muy difícil hablar, pero bueno, todo eso se puede solucionar, todo tiene solución. El tema es primeramente uno buscar ayuda. Entonces, como decíamos, ¿qué consejos? Enseñarte a narrar el dolor sin volverse el dolor. Ayudarle a conocer o sea, ayudarte a ti mismo a conocer que no es tu historia. Afirmar que el dolor es un invitado, no el dueño de la casa. Introducir ejercicios de gratitud pequeños, digamos, al día, estas cosas. Alguien me decía, yo he vivido tantas cosas que voy a escribir un libro. Yo le dije, me parece excelente que lo escribas cuando estés completamente curada, o sea, sana de tus heridas, porque uno puede contar la historia como nuevamente, ahí está lo que sufrí, esto me tocó, pero un libro tiene que iluminar, o sea, tiene que traer un mensaje positivo para alguien. Entonces, ¿cómo va a ser así? Cuando tú mismo estés del lado positivo, cuando tú mismo sanes tus heridas, cuando tú mismo estés en un punto que diga, ahora sí quiero compartir mi historia, pero no para que la gente sepa cuánto sufrí y lo difícil que me tocó, no, para que la gente vea que sí se puede y que la gente entienda que aunque me tocó vivir tantas cosas difíciles, en verdad hay un mensaje para ellos también y así como yo pude, también ellos pueden. Ese mensaje sería espectacular con un libro. ¿Ok? Otra cosa, eh, digamos, no se le puede decir a la persona tampoco, no, estás exagerando, no, son realidades como dije. Eh, la mayoría de las veces son realidades, la persona no está inventando nada. No le puede decir, no, estás exagerando, tienes que cambiar. No.
Hay una frase que se la voy a compartir aquí en el grupo, en el chat. Se la voy a compartir acá, que me pareció muy linda y también la voy a guardar ahí. Tu dolor es real, pero no eres tu dolor. Hay partes en ti que están vivas, pero tu mente está enfocada solo en una ventana. ¿Ya? Esa es una frase que nos ayuda precisamente a reconocer nuestra verdadera identidad y reconocer el dolor, porque no se va a sanar hasta que la persona no siente un dolor. Imagínate, usted va del médico y le dice, ¿a qué viene? Le dice el doctor, pues no sé, yo quería como venirla con el médico. No, muchas veces va porque tiene un dolor, alguna dolencia, alguna cosa. Entonces la persona puede avanzar cuando reconoce eso. El primer paso es eso. En las charlas que he tenido con las personas, a veces la primera charla en Cuesa se le viene incluso recuerdos a su mente que no se acordaban. O sea, el solo hecho de hablar no fue algo mágico, no fue pues, alguna cosa mística aquí, no. El hecho de hablar, de empezar a hablar, hizo venir un montón de recuerdos. Incluso tuve el caso de una persona que recuerdo que ese vino no fue nada agradable, fue un recuerdo muy feo, muy fuerte, que dormía en su subconsciente. ¿Ya? Y cuando viene, empieza a llorar y me tocó escribirle después de la charla, pon eso en cuarentena, deja que hablemos en la próxima. Le dije, no, sigue tu día normal. O sea, no dejes que eso te afecte tu día porque obviamente, nuevamente, los sufrimientos son reales. No podemos decirle a la persona, pero tú sí eres tonto. No, o sea, fue algo difícil. Y le dije a esa persona, sigue tu día, dale gracias a Hashem, descubriste hoy algo, pero déjalo allí. Ya hablaremos después, le dije yo. Entonces, eso es precisamente un gran paso. Cuando Hashem, cuando tú le abres la puerta a Hashem de que te ayude, cuando tú reconoces tu dolor, cuando tú reconoces que tienes un problema, cuando tú reconoces que necesitas ayuda, ¿ok? Ahí empieza la ayuda. Pueden nuevamente buscarle el mejor psicólogo, mejor rabino, etcétera. Nadie va a hacer el trabajo que te toca a ti. Máximo te damos una idea, te damos un consejo, pero nadie va a hacer ese trabajo por ti. Es tu alma. Otra cosa que también uno puede, una frase también muy, muy contundente, eh, mm, que uno le puede decir a una persona así, una persona que está en esta situación, eh, esta que les comparto aquí. No quiero quitarte de tu historia, pero quiero ayudarte a que no viva gobernándote. Entonces pregúntense, todos tenemos una historia, pero ¿cuántos estamos siendo gobernados por esa historia? ¿Mm? Pregúntense eso. Es una pregunta para ustedes, no me tienen que responder. Es una pregunta muy interna. ¿Has sufrido mucho? Ok. ¿Es una realidad? Sí. Pero eso influye en tu vida actual, en tus decisiones actuales, en tus emociones actuales. Entonces, tal vez te estás dejando gobernar de toda esa historia. Y, y uno no puede tampoco decirle a la persona, piensa en otra cosa, como decíamos, o simplemente pasa la página. No, a veces el primer paso es reconociendo estas dificultades que uno tiene. Entonces miren cómo Malhut, que se trata de dignidad, del enfoque hacia mí, hacia a saber quién soy, se puede torcer a un punto en que lo que reconozco que soy realmente no es lo que soy. O sea, me enfoco en mí, en punto de conocerme, pero termino reconociendo, identificando, es un montón de dolor y eso no es lo que tú eres. ¿Ya? Todos son máscaras, son cosas reales, son cosas que Hashem puso allí, son cosas que tenemos, que Hashem sabrá por qué nos tocó vivir, incluso aquellas personas también que también nos hicieron daño. Hashem obviamente va a hacer justicia con esto, o sea en esta vida o en la otra, pero Hashem va a hacer justicia. Pero al final de cuentas, Hashem, de algo tan bajo, tan malo, tan lo que sea, saca una flor. Ustedes saben de dónde viene Mashiach, ¿cierto? ¿Sí saben? ¿Quién me dice? De una mujer conversa. De Ruth. Ok, muy bien, muy bien. ¿Quién más? De la descendencia de De los una Leví. relación prohibida.
de una relación incestuosa de un padre con su hija, ¿ya? De esa relación que pasó Lot con sus hijas. Ustedes saben, ahora saben, se han leído Rashi. Les recomiendo que lean ese episodio con Rashi. ¿Cuál es la diferencia entre la hija mayor y la hija menor con respecto a Lot? Sabemos la historia, ¿no? Pues yo creo que todos se la saben, de que embriagaron a su papá y se acostaron con él y tuvieron hijos de él porque ellas pensaron que como Hashem destruyó Sodoma y Gomorra, entonces dijo Hashem destruyó el mundo, no hay descendencia, no hay más personas en el mundo, tenemos que hacer descendencia, entonces embriagaron a su padre. Primera cosa, aunque parezca un buen propósito, ¿por qué embriagarlo? ¿Sí me entiendes? O sea, no es un tema no es así que Hashem le dijo a Adán y Jabá también cuando fructificaran la tierra, cuando dijo que eran descendencia. Entonces, si han leído comentarios de Rashi, ahí eh, de la mayor dice se acostó con su padre, pero de la menor la Torah es un poquito más recatada cuando se expresa de esta relación que tuvo la menor con el papá. Tanto así que explica Rashi que precisamente la menor lo hizo porque su hermana, la mayor, de cierta forma, la empujó a hacerlo, o sea, como que la convenció de que en verdad tenía que hacerlo, ¿ya? Entonces la hermana menor está con su padre y de ahí de ahí surge el pueblo de Moab, ¿ya? Es espectacular ese comentario de Rashi, cuando puedan leerse. Entonces ahí surge el pueblo de Moab y de Moab viene Ruth la Moabita, ¿ya? Y de Ruth viene David Amelech, y de David viene Mashiach. Pero se han puesto a pensar, primero vemos de dónde viene Mashiach, o sea, de una relación incestuosa, Hashem, de por ahí está trayendo el alma de Mashiach, de por ahí empieza, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo más curioso? Que el rey David también, y eso lo podemos leer en un texto que está de Jabad en Shavuot, se lee para la noche de Shavuot, el rey David siempre fue cuestionado si en verdad era un verdadero judío o no. ¿Ustedes sabían eso? Ya, cuando el rey David, incluso en vida, incluso después de su muerte, todavía los sabios discutían si en verdad él era judío o no, y si su abuela, que era Ruth, en verdad se había convertido bien o no. Ahora, ¿por qué el tema? Porque la conversión estaba mala, no, porque es que había una discusión, hay una prohibición en la Torá de que el pueblo de Moab se sume al pueblo de Israel. Entonces los sabios discuten, no, esta prohibición aplica solamente para los hombres no se pueden convertir al pueblo de Israel. Pero hay unos que decían, no, también a las mujeres. Entonces, como tienen esta discusión, ellos no sabían si en verdad habían fallado o dictaminado bien al decir que solamente las mujeres podían entrar. ¿Y qué hizo Rey David? Rey David no, pues, ni siquiera el papá lo tenía en cuenta cuando le fue el profeta Shemuel a su casa, le dijo, no tiene más hijos, o sea, tuvo que prácticamente obligarle al papá a recordar ese hijo que tenía por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué le tocó así a Rey David? Ya. La respuesta muy sencilla, Hashem, algo tan grande, no lo podía traer de una manera revelada, o sea, como el Mashiach. Lo trajo oculto de todas estas cosas, detrás de todas estas capas que, que, que digamos, nosotros pudimos cuestionar. Entonces, sí, Hashem a veces, y así lo enseña el Rebe en el comentario de Perlas de Hasidut, creo que se llama el libro, comenta precisamente que el mal, lo que nosotros percibimos como mal en el mundo, es un bien tan grande, tan enorme, que no puede bajar como un bien revelado, sino que tiene que bajar oculto detrás de sufrimientos, detrás de cosas que se han vivido, etcétera. Entonces, es un bien muy grande esto. Lo que pasa es que, ¿dónde va a empezar a cambiar todo? Cuando tú reconoces ese golpe, ese sufrimiento, esa vida, pero lo cambias el chip y sales adelante de otra forma. ¿Ok? Por acá levantó la mano Luz. Adelante. Eh, Sí, Sí. ahí en esta parte donde decía, perdón, cómo es que de alguna manera es engancharse a esa parte de sufrimiento y de no salir de él y de tenerlo Ujú, como muy arraigado ujú, en esa parte
¿se puede decir que puede ser un tipo de ego? Sí, como lo comentamos, es un ego distorsionado, un ego que se enfoca, o sea, el ego como lo entendíamos como el yo, me enfoco en mí, me enfoco en ese yo, pero me enfoco en lo que es lo que es externo al yo, no realmente lo que soy, mi identidad. Ujú. Entonces, cuando la persona se enfoca a sí misma, pero viendo distorsionadamente estas cosas, entonces efectivamente se vuelve un yo como tipo autoobsesión, como decíamos, un yo que lo lleva a la victimización crónica, etcétera, etcétera. Un yo dañino, por decirlo así. Es ahí donde eso pudiese traspolarse a una parte de decir, ese ser humano, bueno, porque en algún momento se pudiera percibir como que ese ser humano, y muchas personas lo dicen, ¿no? Es que a esa persona le gusta sufrir, o Ujú. sería más bien ahí en la parte de victimización. Bueno, como dijimos, el ser humano es tan complejo que se hace muy difícil dar una respuesta tan general, digamos, Ujú. porque sí puede ser que la persona efectivamente, pues, sí le gusta sufrir de alguna manera, ¿cómo se llama esto? Eh, esta persona que le gusta el dolor, ¿cómo que es? No me acuerdo el nombre ahorita. Mm, se me olvida ahorita la palabra, pero personas que digamos que se... Masoquista. Masoquista, Masoquismo. exactamente, exactamente. Usted sabe que todas estas cosas, masoquismo, el tema el maquiavelismo, el narcisismo, son cosas que todas las personas lo tienen de cierta forma. Solamente que algunos lo logran, no lo logran porque siendo como un logro, obviamente no, pero algunos se ha dado el tema de que, que lo utilizan, lo han desarrollado y también se puede ser de una manera hacia uno mismo, hacerse daño a uno mismo. ¿Ya? Entonces, sí, a veces yo creo que conscientemente, la persona que conscientemente le gusta el dolor, eso es una muestra precisamente de su enfermedad, como dice enfermedad en el sentido de, de, de Hasidú, de que necesita ayuda. ¿Ok? Pero hay personas que inconscientemente lo hacen. O sea, hay personas que son inconscientes en el asunto y muchas veces eso está por la sociedad, etcétera. Entonces, como habría que mirar el caso específicamente, pero sí es cierto, hay personas que les gusta, dice uno, pero en verdad hay personas que solamente toman malas decisiones porque precisamente eh, su persona como tal está distorsionada, tiene situaciones que vivió, consciente e inconsciente, que le hace tomar decisiones equivocadas y uno dice, no es que le guste el dolor, sino que toma malas decisiones, ¿ya? Y no sabe, ¿y de dónde viene eso? Eso viene a veces del inconsciente, ¿ya? Entonces, no necesariamente a veces que le guste el dolor, sino que en verdad no sabe precisamente o no tiene una identidad completa de sí mismo y por eso actúa desde el desconocimiento que tiene de sí mismo. ¿Ok? Gracias, Eh, Raúl. Muy amable. bien. Ixchel, Sí, de todo esto que está diciendo acerca de esta manera de vivir, digamos que es, la vacuna o la medicina podría ser comenzar a desarrollar el ségel, alimentarlo, acrecentarlo, para que de ujú, ahí uno pueda tener las herramientas de poder equilibrar las midot, porque uno pudiera decir, yo voy a bajar mi ego, voy a bajar tal cosa, pero a la ujú, percepción de uno, y termina siendo uno una revoltura ahí, porque uno no sabe la medida, lo hace ujú, uno a su percepción. Y entonces, bueno, se me ocurre que estando entonces el CEGEL alimentado, educándose o haciéndolo crecer, uno de ahí va a poder tener las herramientas para poder ver la medida que sea la adecuada. ujú, Y bueno, esa es la pregunta. Y otra, me recuerda también esto acerca de lo que es la mentalidad fija en la psicología. Hablan acerca de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento,
que la mentalidad fija es justo eso que usted decía, de quedarnos en el sufrimiento, quedarnos en todo lo que nos está atorando, lo que quisiéramos, las frustraciones. Y la mentalidad de crecimiento es como encender un switch que nos hace ver eso como oportunidades, como una manera, obviamente, de crecer. Entonces, Ujú, bueno, y eso parte de, bueno, dicen que ya las personas lo tienen de manera innata, pero o ujú, bueno, lo van a desarrollando, digamos, o sea, como que dan un brinco para poder pasar a la otra mentalidad y se puede ujú, trabajar. Pero claro. bueno, yo volviendo a esto del Segel, creo que sería ese el switch, lo que haría hacer ese cambio, esa conexión que usted decía desde un inicio, la Ujú, lejanía o la cercanía que estemos de Hashem, nuestra alma, va a ser la posibilidad que tenemos de alcanzar a encender ese switch de manera más rápida o de manera más ujú. lejana, no sé. Sí, sí, sí. Sí, me parece bien, bien lo que comentas. Yo, digamos, lo organizaría de otra forma o algo muy parecido. La idea es cuál es. ¿Cuál es eso que nos puede ayudar a cambiar? Bueno, primeramente, ese switch está obviamente en el alma, ¿ya? Solamente les voy a poner el ejemplo, que ustedes háganse su cuestionamiento personal. Muchas de las personas que hoy día son no ágidas no creían en Dios, ni buscaban a Dios, pero pasaron cosas que dijeron, esto no parece casualidad, ¿ya? ¿Por qué así? Aquí como que hay algo. Y por ahí se va activando ese switch, ¿ya me entiendes? O sea, primeramente la búsqueda de Dios, de la verdad. Y el segundo switch que yo creería, lo dicen los sabios en Pirkei Avot, un gran consejo que aquí es precisamente una de las cosas que ayudan muchísimo al cambio. Dice, hazte a un rabino y sal de la duda. O también adquiere un amigo. ¿Ya? Y por tercero, yo diría que es el que tú comentas, el Segel. ¿Por qué? Porque si la persona, digamos, tiene que activar el Segel, sí, pero ¿cómo lo activa? O sea, ¿qué tiene que leer? Y le vas a decir, no, mira, tienes que estudiar un poco así, la sabiduría judía, el Pirkei Avot te enseña cosas así. No, yo no quiero eso, yo quiero libros me estoy leyendo un libro de un psicólogo súper bueno de superación personal, no sé qué. Entonces, nuevamente, ahí hay cosas buenas, pero no hay una conciencia divina. La psicología es como Hasidut sin cuerpo, sin alma, perdón. Ya, le falta el ingrediente principal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pensaría que no es necesariamente activar el Segel. El Segel está dormido muchas veces, Hashem lo va tratando a la persona, va despertando, esa es la búsqueda personal. Pero cuando la persona se hace receptiva, entonces el segundo consejo que yo creo que aplica es lo que dicen los sabios: hazte un rabino y sal de la duda. Ahora, no es solamente rabino para preguntar, ¿ya? Existen también, no todos los rabinos a veces son consejeros, ¿ya? Pero también se puede buscar precisamente para hacer lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Camino Interior. Es una manera de que ustedes mismos se encuentren, ¿ya? De que ustedes mismos yo creo que la gente, muchos compartían comentarios que a veces lloraban, otros que no sabían cómo pero no es por lo que yo haga, nuevamente, es por el tema de que ustedes mismos se están reencontrando. Y eso es lo que causa como un choque adentro muy, muy, muy personal que a veces hace aflorar muchas emociones. Entonces, allí cuando se dice hazte un rabino, siempre digo en mis clases, no es yo escucho clases de rabino tal, yo compro los libros de rabino tal, yo escucho, estoy suscrito al canal de rabino tal, o me he reunido con el rabino X. O sea, sí, te puedes reunir, pero hacerte un rabino es hacerte a ese guía que precisamente te va a orientar en tu camino personal, no el que te va a decir qué hacer, no el que te va a decir cómo actuar, cómo resolver tus problemas, no. El rabino te puede orientar, te ayuda. Entonces, mira que ahí, listo, acá estuvo una conciencia, la búsqueda espiritual, el Segel estaba dormido, se va activando en la búsqueda personal del individuo. Luego la persona que es humilde y escucha las enseñanzas de los sabios, entonces se va a hacer a un rabino, alguien que sea como su médico de cabecera. ¿Para qué? ¿Para depender de él? No, nuevamente, no es para depender de él, es para pedirle consejo. Imagínense, por ejemplo,
nuestros papás. De pronto uno ya es independiente y uno no va y le pregunta a papá, papá, ¿será que tú piensas que este trabajo es bueno para mí? No, o sea, si hace eso, tiene una dependencia emocional que no es buena. Ya es la persona independiente, pero uno sí puede ir donde el papá de pronto a pedirle un consejo, una opinión de tal o cual cosa, tienen experiencia. Entonces, eso es lo que hace un rabino. ¿Ya? Entonces, esa parte creería yo que es la más importante, porque ahí te van dando un acompañamiento y ese SEGEL está presente en todas las tres etapas, solamente que en algunos está apenas despertándose, en otro ya está trabajándose y en otro ya está funcionando de manera autónoma la persona. ¿Ok? Yo lo pondría así. Sí. Para acá, Sara Perdón, Yael. no me Sí, explico, sí. no explica un poquito mejor lo que significa el segel, porque no me queda claro. Vamos a definirlo como intelecto, pero precisamente Ok, no es el gracias. intelecto, no es el intelecto de inteligencia, porque todos somos inteligentes, y hay mucha gente inteligente, pero que son malvados, entonces no tiene nada que ver con la inteligencia como la conocemos. Tiene que ver es con la capacidad de conocer a Dios, eso es el intelecto, la capacidad de conocer, estudiar y aprender y apegarse a Dios, eso es el intelecto. Obviamente la capacidad intelectual, pero relacionada al conocimiento de Dios. Por aquí, Sara Yael, mi hija, no sé si es mi hija o mi esposa que tiene la mano levantada. Adelante. Gracias, Rafa. Bueno, Sarita, ¿vas a decir algo? ¿Te dio pena? Bueno, vamos a la palabra a Norma mientras tanto. Este, pues yo sigo con el verso y ahorita con todo lo que usted estaba diciendo, creo que un poquito hice clic del Salmo 90 de que dice, alégranos por los días que nos afligiste, por los años que vimos el mal. Como yo le dije, pues, que le estoy reclamando a Dios. ¿Por qué le Sí. reclamo? ¿Por qué suena reclamo? Pero ahorita sí Ujú, como que me cayó un poquito el 20. Eh, este, y porque el siguiente dice, sea apreciada tu obra, perdón, por tus siervos. Entonces ahora, ok, ujú, alégranos por los años que nos afligiste, pero ujú, tiene que ser apreciada la obra por tus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Porque ujú, después dice, y tu gloria se manifieste a tus hijos. ¿Quiénes son tus hijos? Tan siervos e ujú, hijos. Entonces, no sé, ahorita con lo que usted explicó, dije, ok, si las aflicciones Dios puede, por decir así, con el ejemplo, ajá, que usó del libro del Jardín de la Fe, ¿verdad? ujú, De las vidas pasadas, ajá, puede ser eso y que la persona o la situación viene a ser el palo que ocupamos para, pues ujú, para despertar, que realmente se llama en psicología o psiquiatría modo de supervivencia. El cerebro se ujú, pone en un modo de supervivencia, o sea, hay que seguir. Pero entonces Dios nos manda, o sea, no es que nos manda, es la forma que yo estoy entendiendo ahorita, algún ujú, sufrimiento para que despertemos, para que ese modo de supervivencia de nuestro cerebro ujú, se, ya se active, o mejor dicho, empiece a razonar y a ver lo que realmente es la realidad. Porque sí, si ujú, bien es cierto, ver la realidad sin sentimientos es otro mundo. Sin ujú, emociones es otro mundo. Entonces, ahorita todo lo que usted estaba diciendo, pues sí lo casé con esto que me quedé prendida de los ujú. sufrimientos. Y digo, pues Sí. entonces, ¿quiénes son los siervos? O sea, se quita hasta cuando yo deje ver esa luz que Dios puso en mí. Ujú. Repíteme nuevamente el versículo. ¿Cómo que dice? De los siervos también. Ah, ajá, son dos. El 15 dice, alégranos por Ujú, los días que nos afligiste y por ujú, los años que vimos el mal. ujú, Eh, y el 16 dice, sea apreciada tu obra por tus siervos. ¿Quiénes son las ujú, personas? Que ujú, sea, porque uno es, yo soy la obra de Dios, entonces, ¿por quiénes son? Pero no sé, puede que a lo mejor yo estoy mal, por tus siervos, y tu gloria se manifieste a tus hijos, o sea, son ujú. dos, tus siervos y tus hijos.
alguien que lo ve Ujú. y el otro que lo vive. Sí, puede ser así, pero mira, el tema de los siervos, primero hay que entender que es un siervo. Siervo es un esclavo. Entonces, el esclavo es aquel que sirve simplemente, o sea, no tiene voluntad propia, tiene que hacer lo que diga Hashem. Entonces, pero un siervo, aquí se refiere precisamente a todo aquel que cumple la voluntad de Hashem. Eso incluye también noágidas también. ¿Sabe? Que todo aquel que el amo le da unas órdenes y las sigue es un buen siervo. ¿Ya? Pero cuando hablamos de hijos, podemos hablar específicamente de Israel, de cierta forma se puede entender así, pero también podemos mirarlo como aquel siervo que no solamente sirve porque le dijeron y porque el amo dijo, sino que sirve porque ama. Ya, sirve como porque ama al Padre. Es un nivel de conciencia superior. Porque el primero dice, son los siervos, ok, aquel que cree, que sabe que existe Dios y que está haciendo su voluntad. Pero aquel que llega a amar a Hashem, incluso en estas cosas que está viviendo y que le está sirviendo, es un nivel de conciencia que también aplicaría a Noajides. Es un nivel de conciencia superior. Ahora, ¿por qué Norma trae el Salmo? Porque eso también está en la hoja de trabajo que estamos enviando el Salmo de la persona con la fecha de nacimiento. Pero también comentarles que no necesariamente el Salmo directamente habla específicamente del alma de la persona. Si hay un mensaje, que es lo que Norma está tratando de entender. Puede haber un mensaje, claro que sí. Pero, ¿por qué lo digo? Porque una persona me preguntó porque el Salmo que le tocó hablaba muy fuerte. Entonces, pensaba que definitivamente por eso tal o cual le pasaban cosas, etcétera. Y yo le dije, no, no, no. Eso lo vamos a analizar ya después. La idea aquí no es traer cosas, nuevamente, lo traemos a la vida práctica. Entonces lo traemos a manera de consejo. Entonces, así como acabo de decir, el tema de un siervo es una persona que obedece a Shem, que se porta bien, pero a nivel noajidas podríamos decirlo como el Ben Noaj. Pero a nivel de hijo no es un siervo simple, sino aquel que es un Hasid, que a nivel de noajidas lo diríamos Hasidei Umodolam, o sea, que es un piadoso de las naciones. Ese no sirve solamente porque sí, sino que tiene un amor a su padre y sirve a otro nivel. Entonces sí, el salmo indica unas cositas y eso podríamos decir de ese salmo específico. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta o avanzamos. Y ya, cara aquí, esta semana que viene, o sea, la que viene en el libro, también es otra semana donde nos equivocamos muchísimo, muchas veces. ¿Ya? Ah, la señora Alicia levantó la mano. Adelante, señora Alicia. Ahora pregunto, Ujú. ¿puede el siervo y el hijo ser lo mismo? Sí, es O lo que sea, decía. Ujú, sí, pero ujú. o sea, el siervo sí, pero cuando hace su trabajo se puede llegar a convertir en hijo. O sea, es el mismo. Está hablando del mismo, ¿o no? Sí, por eso lo comentaba que era, como lo manejamos, mejor lo entendemos como un nivel de conciencia. El mismo siervo, pues sirve a Shenhal que obedece, que se porta bien, pero en la medida que lo hace, va a llegar a un nivel de conciencia que ya no hace por hacer, sino que lo hace por amor a Shen. Ese es el desarrollo del amor a Shen, que es algo que toma tiempo y es algo que uno no hace las cosas porque Hashem manda, sino porque lo ama. ¿Ya? Entonces, sí, la misma persona puede llegar a ese nivel de conciencia. Podríamos manejarlo como dos niveles de conciencia del siervo. Ujú. Ok, ¿Ok? gracias, ¿verdad? Bien. Sí, señor. Voy a comenzar aquí, ya que tenemos tiempito todavía, vamos a mencionar, a hablar un poquitico del día 36. Empezamos la semana de Yesod. Esta es otra semana que importantísimo, yo creo que todos debemos estudiar. Y en el trabajo que voy a hacer con las personas, les voy a recomendar, de acuerdo a lo que hable con las personas, de acuerdo al trabajo personal de cada quien, vamos a tener unos capítulos de estudio acá. Por ejemplo, ¿quién se debe enfocar en esta semana? eh, por lo menos en una de estas semanas en Yesod, una persona que no le ha ido bien con los vínculos que hace. Llámese amigos, amigas, pareja, matrimonios, lo que sea. Muchas veces tendemos a decir simplemente no me fue bien, pero muchas veces es porque
nosotros no sabemos construir vínculos. Entonces los vínculos tienen que construirse también de manera sana. Entonces, tal persona era mi amigo y me traicionó, pues pregúntate si ese vínculo estaba bien formado, de parte y parte, porque cuando hablamos de un vínculo, tiene que incluir dos partes, ¿no? Un vínculo es algo que está uniendo a dos extremos, eso es un vínculo. Por eso, en esta semana también es importante para aquellas personas que de pronto, no sé, están pasando un divorcio o matrimonio que tiene dificultades, pero que quiere mejorar, que quiere refinar los dos, que quieren trabajar por ese vínculo. Bueno, entonces es importantísimo entender el tema de los vínculos. Y aquí lo que me preguntaban, el tema del Segel, pues precisamente todo lo que hacemos aquí es estudiar utilizando nuestro intelecto para conocer a Hashem y conocer precisamente cómo Él nos diseñó con estas cualidades. Tenemos el día 36, que es Gesed de Yesod, que es el amor en el vínculo, ¿ya? O amor en la vinculación. Entonces, esto también lo vamos a profundizar un poquitico más la semana que viene, pero de manera, como les decía, entre más avanzaba en el libro, los comentarios eran más corticos porque se me hacía muy extenso después el libro. Entonces, aquí tengo un comentario bastante corto. Yo creo que podemos leer tal vez este día 36 y de pronto lo complementamos un poco más la próxima clase. Pero con respecto a los vínculos, yo escribí acá lo siguiente. Los vínculos logrados hacia una persona o hacia una actividad que nos gusta, también eso. También se puede vincular personas o actividades, ¿ya? Es decir, nosotros vinculamos o me gusta tal o cual actividad. Entonces, los vínculos logrados hacia una persona o hacia una actividad que nos gusta pueden ser tóxicos y dañinos si no están logrados con el amor. O sea, si no están logrados ablandados o tocados por el amor. ¿Amor qué? ¿El amor hacia el otro? No, también amor propio. Nuevamente, vínculo, allá y hacia acá. Entonces, un vínculo se logra bien cuando yo me amo a mí mismo también y cuando también aprendo a amar al otro de manera correcta. Entonces, hay amor en ambos lados. Hablemos de vínculos, siempre que hablamos de vínculos, vamos a hablar de dos extremos, ¿ok? Ya sea de la persona con una actividad que le gusta, ya sea de la persona con un amigo, una amiga, ya sea de la persona con un futura pareja, etcétera, o con la pareja. Con Entonces, los hijos, Raf. también, claro, sí, tenemos vínculos con los hijos, exactamente. Nosotros como seres sociales tenemos vínculos con todas las personas, aunque tratemos de alejarnos o personas que de pronto se consideren asociales, al final de cuentas siempre hay un vínculo. Solamente que ese vínculo en ese caso está bastante distorsionado, bastante dañado. Pero nuevamente aquí, un vínculo puede ser tóxico, un vínculo puede ser dañino. ¿Y qué puede hacer precisamente que eso no sea así? Es decir, que no sea tóxico ni dañino, cuando el vínculo se construye con amor, nuevamente. ¿Qué es amor? Amor hacia el otro, respeto hacia el otro y amor también. O hacia la actividad, me gusta, está bien que me guste, pero también amor propio. Me gusta, pero ahorita tengo que parar, hablando de actividad. Ahora tengo que parar porque tengo que hacer otras cosas. ¿Ya? Entonces sí, uno puede disfrutar, uno puede un deporte, no sé, que le guste cualquier otro tipo de actividad. Todo necesita un límite y todo necesita un amor propio, ¿ok? Como por ejemplo con mi hija le gustan los videojuegos, entonces yo tengo unos controlcitos, yo me compré unos controles y yo me pongo a jugar con ella. Tengo un ratico que no, pero porque yo también me gustaba eso también. Entonces yo le digo a ella, el problema no es el videojuego, el problema es que el videojuego te controle a ti. ¿Ya? Si eso está pasando, ya no está bien. Ahí hay un vínculo tóxico. Entonces, lo que estamos hablando, pongo el ejemplo porque precisamente uno puede, ya de pronto no con videojuegos, pero con otras actividades, uno puede vincularse a acciones, actividades que en verdad son tóxicas. ¿Por qué? Porque no me están beneficiando, todo lo contrario, me pueden perjudicar. Entonces, ¿cómo podríamos entender esto? Por ejemplo, cuando solo se busca la gratificación inmediata, al mediano plazo, no son verdaderamente vínculos, sino dependencias o vicios que al final de cuentas nos pasan factura tarde o temprano. Pero cuando hay amor de por medio, los vínculos generan un beneficio o crecimiento recíproco, pues prima el amor propio y el amor por los demás. Ya, esto es lo que acaba de decir hace un momento.
El vínculo debe beneficiar a ambos lados. ¿Ya? Hablando de una actividad, de pronto no es como que uno vea mucho el beneficio hacia la actividad, pero sí, sí se ve ese beneficio de la actividad cuando precisamente yo tengo control sobre eso, cuando yo lo limito. Entonces, vamos a decirlo así, una persona que no trabaja en su amor en el vínculo de manera correcta puede ser una persona propensa a generar, ¿cómo se llama esto? Adicciones. No necesariamente una adicción es a drogas o algo así. Ya puede ser una persona que le cuesta poner límites y sobre todo cuando hay gratificación inmediata, que la gente busca eso. Entonces, aquí entramos también con el tema de lo que también se conoce hoy día como procrastinación, que es buscar la gratificación inmediata. Tengo que hacer un informe para el trabajo, pero yo me quiero ver esta película, mejor me veo la película. Entonces, ahí aplazó algo por la búsqueda de gratificación. El informe no le produce gratificación, pero ver una película sí. Entonces, ¿está mal ver la película? No. Solamente que debe, si algo te está perjudicando, como en este caso no vas a rendir con un informe, etcétera, pues entonces te está causando, te está saboteando. Y eso es un vínculo. Y los vínculos deben estar permeados por el amor. Y acá tenemos como maneras, preguntas, reflexión. Como dijimos siempre, el ejercicio es que la persona empiece a preguntarse cosas y pueda entonces empezar a sacar cosas positivas dentro de sus reflexiones. ¿Se detuvo o fue a mí? No, creo que Sí, se congeló, Rafa. Sí, Rafa, se detuvo. Creo que Sí, el se congeló. internet, se le desconfiguró el internet, yo creo. Que se le cayó la red al Raf. Hola, hola, ya volví. Hola, Se Raf. cayó. Se desconectó el vínculo. Estamos hablando de los vínculos. Bueno, le estaba comentando que el tema de los vínculos un vínculo es algo que une dos cosas o dos lados, ¿no? Entonces, primera pregunta, en sus vínculos, sea pareja, amistades que están construyendo, etcétera, el vínculo promueve el crecimiento de ambos lados del vínculo, o sea, de los dos protagonistas del vínculo, vamos a decirlo así. Entonces, si no es así, vamos a decirlo así, tomen estas preguntas de reflexión de mi libro como filtros, ¿ok? Si usted se hace esta pregunta y descubre que no está bien así, el vínculo no beneficia sino un solo lado, es más, me está perjudicando ese vínculo, ok, ¿qué tiene que hacer? ¿Romper el vínculo? No, no necesariamente. Lo que tiene que hacer es empezar a trabajar en ese vínculo. ¿Cómo lo hace? No es cambiando al otro, ¿ok? Si hablamos de vínculos con personas, porque por ahí no se empieza, es empezar a cambiar yo la manera en que me vinculo, poner mis límites, poner ciertas barreras que están dentro del respeto, etcétera. Entonces, cuando yo hago eso, voy a influir en el otro, ¿ok? Voy a influir en el otro porque el otro ya va a entender también los cambios, pues si es una persona sabia, va a empezar a también entenderlo. Entonces, si esta primera pregunta no hay un beneficio, no beneficio, si no hay una construcción mutua en el vínculo, entonces el vínculo está dañado un poco, no dañado, vamos a decir, el vínculo está torcido un poco, hay que mejorarlo. Por eso es aquí, un vínculo saludable fomenta el desarrollo personal y emocional de ambas partes, ¿ya?
desarrollo personal y emocional de ambas partes. Si usted es una persona que vivió un divorcio, pregúntese ahí quién crecía. ¿Tú crecías, no crecías? Ya, si es un divorcio que hubo problemas precisamente poca preocupación de uno hacia el otro. Si solamente estuvo enfocado en la complacencia, entonces ese vínculo estaba mal. Solamente estás pensando en el otro, pero no en ti misma o en ti mismo, porque eso va para hombres y mujeres, eso no estoy hablando para mujeres solamente. Entonces, ahí está. Un vínculo, un vínculo fortalece o fomenta el desarrollo personal y emocional de ambas partes, ¿ok? Pregúntate, ¿mis relaciones están basadas en el apoyo, respeto y crecimiento compartido o estoy en relaciones que limitan o dañan mi bienestar? ¿Por qué? Debes saber el amor verdadero busca el beneficio mutuo. O otra pregunta tipo filtro, digamos, ¿doy prioridad a la comunicación y la comprensión en mis relaciones? La base de cualquier vínculo amoroso es el entendimiento mutuo. Por eso pregúntate, ¿escucho activamente a mis seres queridos? Es decir, yo tengo un amigo con el que hablo mucho, tenemos una buena amistad, y ahí tengo un vínculo muy bueno. Pero cuando estamos conversando no le presto mucha atención. Entonces, estoy esperando el momento para yo hablar. Más bien, aparentemente lo escucho, pero estoy esperando el momento en que yo pueda hablar, que me interesa más bien que él me escuche. Entonces, eso, la escucha activa es una muestra precisamente de un vínculo sano. ¿Por qué? Porque precisamente estoy preocupándome por el otro. Estoy preocupándome, no necesariamente estoy hablando de una persona que tenga un problema o algo así, sino estoy preocupándome, dándole la importancia a esa persona en lo que está expresando, etcétera. Entonces, por eso, cuando uno da prioridad a la comunicación, es decir, cuando más allá de mis deseos a veces y estas cosas, yo también estoy trabajando en, un segundito, alguien tiene el micrófono abierto, vamos a cerrarlo, por favor. Ya, ya, ya lo cerré. Cuando estoy, digamos, en un buen vínculo, precisamente hay una buena comunicación, ¿ok? Eso básicamente es lo que resume eso ahí. Hay buena comunicación. Si no hay buena comunicación, entonces no hay un buen vínculo. Así de sencillo. Soy capaz de identificar cuando un vínculo se ha convertido en una dependencia emocional. Mire qué pregunta tan profunda. Soy capaz. Muchas veces la persona no es capaz, pero se lo dicen otros. Pero el otro, la persona se molesta cuando se lo dicen. Ya, pero pregúntate si eres capaz de identificar si el vínculo se ha convertido en una dependencia emocional. Ya, la dependencia disfrazada de amor puede ser dañina. Pregúntate, ¿mis relaciones se basan en la necesidad de validación o temor a estar solo? ¿O me siento completo y en paz conmigo mismo, incluso fuera de la relación? La verdadera vinculación nace de la plenitud interior. Mira lo que dice acá. Me siento completo o en paz conmigo mismo, incluso fuera de la relación. Si esto es así, si la persona no se siente completa, si la persona siente que pues depende del otro, incluso emocionalmente, etcétera, etcétera, pues ahí había un vínculo que se había convertido en una dependencia emocional, un vínculo dañino, ya, un vínculo que también se distorsionó el asunto aquí. ¿Por qué? Porque el vínculo sano no crea esa dependencia. Pensamos, por ejemplo, la relación rabino y alumno. ¿Ya? Un vínculo sano no es donde escuché de personas en las religiones que prácticamente todos se lo consultan al pastor. Pastor, mire, me gusta tal persona, dígame si esta es la voluntad de Dios que me case con esta persona. Pastor, mire, tengo tal proyecto de negocio, quisiera saber si tengo la bendición de Dios porque el pastor hablaba con Dios, pero más allá de eso, de esa creencia de que el pastor hablaba con Dios, la persona se volvió dependiente del pastor. No es capaz de tomar una decisión. Es más, hubo gente que se casó porque fueron a preguntarle al pastor si él estaba de acuerdo y sí, ya. Entonces, eso no es una relación sana entre maestro y alumno. Lo mismo pasaría acá, cambiemos el actor, ya no es el pastor, sino un rabino. Si yo a rabino tengo que preguntarle todo, y yo no actúo, sino que eh, dependo y ay, el rabino no me contesta, entonces yo no sé qué hacer, pues entonces ese vínculo se está distorsionando. ¿Ok? Porque el rabino está ahí para ser como un padre. Por ejemplo, los padres, pensemos en un padre para que se entienda más. El padre que espera que su hijo le consulte todo, ¿le está beneficiando o le está dañando? Le está dañando.
¿Por qué? Porque algún día él va a faltar también. Algún día no va a estar ese padre allí. Entonces, ¿qué va a hacer de la vida de ese hijo? Le estoy perjudicando. En cambio, ¿qué queremos los padres que pensamos de manera correcta? Queremos que nuestros hijos no dependan de nosotros. Sabemos que dependen de nosotros por un tiempo, porque están eh, bajo nuestro cuidado, porque ellos son pequeños. Se desconectó otra vez, ¿verdad? Sí. Estamos mal con los vínculos, ¿no? Bueno, voy a concluir ya porque ya van siendo las 8. Igual quería terminar como les dije, estamos comenzando este día, no lo terminamos hoy porque ya avanzamos con otro, pero vamos a dejarlo como comenzado y yo quiero terminar con esta reflexión aquí. El tema de lo que estamos hablando de la verdadera vinculación nace de la plenitud interior. Decíamos que lo que uno espera de esa persona que uno quiere, si en verdad lo amas, lo que uno espera de esa persona es que sea independiente, no que dependa de mí. ¿Ya? Entonces, un buen maestro crea eso en sus alumnos. Si un buen alumno entiende esa diferencia, un buen alumno no se vuelve entonces dependiente de, del rabino. Es más, pensemos en nuestra relación con Dios. ¿Somos independientes? Pues no, la realidad es que no, porque Hashem nos da vitalidad, Hashem nos da la vida, Hashem conduce todo, pero sí Hashem quiere que seamos independientes. ¿Ya? Es decir, que nosotros seamos socios de Él, como está dicho en Bereshit, y no que estemos ahí simplemente dependiendo de Él, pidiéndole. De hecho, para eso construyó el mundo, para que nosotros actuáramos y fuéramos, como dice en Bereshit, que Hashem creó un mundo para hacer. ¿Y quién va a hacer? ¿Los ángeles? No, nosotros. Nosotros entonces somos socios, tenemos un vínculo con Él, pero el vínculo sano entre Hashem y nosotros es cuando precisamente yo vivo una independencia con conciencia de dependencia. Es decir, es una dependencia sana. Entiendo que yo dependo de Él. O sea, entiendo que nada ocurre sin Él. Me puedo esforzar en lo que sea y nada me va a dar resultados si Él no lo quiere. Entonces, yo entiendo eso. Pero mi independencia se refleja cuando yo me esfuerzo en trabajar, cuando yo me esfuerzo en buscar, cuando yo me esfuerzo en corregir. Ahí soy independiente. Lo que pasa es que Él hace que nuestros esfuerzos independientes den resultados, cosa que no va a pasar con un consejero, con un rabino, etcétera. Nosotros más o menos máximo damos un consejo, una ayuda, pero nosotros no podemos hacer nada por la persona sin que la persona misma se ocupe por sí misma. Habrán cosas que podamos hacer, como por ejemplo si la persona tiene una ayuda de pronto económica y se le puede dar, Baruch Hashem. Si necesita una opción que uno le puede dar ideas de trabajo, Baruch Hashem. Si uno puede dar un consejo, claro que sí, pero ahí está el punto. Todo eso es bueno, pero no crear una dependencia emocional también hacia el maestro, ¿ok? Entonces, esos son los vínculos sanos y esto también aplica en la dependencia emocional se puede generar también a nivel de pareja, a nivel de los hijos, etcétera, etcétera, ¿ok? Hay padres que crean una dependencia emocional hacia los hijos también. No quieren que se vayan, no quieren que hagan su vida, no quieren tener cerca. Entonces, hay también un vínculo también torcido a veces de parte de los padres, ¿ok? Entonces, miren cómo se pueden torcer los vínculos de muchas maneras. Ahí lo estaremos mirando con más detenimiento la próxima clase, Bezrat Hashem. Voy a dejar allí. Y bueno, les deseo a todos una bonita noche, un bonito resto de semana. Los espero el miércoles a todos los que se inscribieron en el evento Café con Amor Propio. Ahí los espero el día de mañana, creo que es cierto. Mañana es miércoles. Sí, mañana prepare su tacita de café y ahí conversamos un rato. Ok, que tengan bonita noche. Chao, chao. Buenas noches, Randy. Buenas noches.